Saludos amigos de YouTube, aquí estamos otra vez con el doctor Guido Gómez Mazara, aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo usted se siente, Guido? Bueno, primero, gracias por la oportunidad, pero como todo dominicano estremecido por las consecuencias de Fiona y cómo esos fenómenos naturales sacan toda esa pobreza, invisible para algunos, que revela el drama de la sociedad dominicana. Ciertamente se han observado imágenes que pueden consternar mucho a la población, Sí. porque se trata de zonas muy vulnerables, de más de 12.000 desplazados y de justamente de que toda esa estructura, todas esas carreteras y esas comunidades, esos puentes, todo severamente afectado. Así que de verdad que uno entiende que se debe dar todo el respaldo Claro. de las acciones que puedan ir en favor del pueblo dominicano. Y sobre todo las cosas, José, que como buen cristiano, este es un momento de solidaridad, donde el gesto noble, el espíritu de colaboración tiene que prevalecer. Y hay de aquel que pretenda usar la actual coyuntura en beneficio propio. Yo siempre digo que Dios lo observa todo. Sí, no se puede politiquear con esto, y menos también jugar con la situación de esas personas, porque los más afectados no tienen partido, son afectados. Y son personas que en este momento lo único que necesitan es que vaya el plan social, que vaya el Ministerio de la Vivienda, que ocurra todo el socorro posible, el mismo Ministerio de Obras Públicas en rescate de ellos, porque eso es lo que uno entiende que debe hacerse. Claro. Sí. Hace pocos días, a nivel mediático, se armaron muchas conjeturas luego que el presidente de la República Dominicana coincidiera con el expresidente Danilo Medina en un velorio justamente en San Cristóbal. ¿Qué lectura usted le da a eso? Porque también luego vinieron algunas decisiones, como fue que se le variara la medida de coerción a Alexis Medina, y también otra sentencia favorable en favor de quien fue el director de la ONSA, Manuel Rivas. ¿Qué lectura usted le da con su conocimiento que le pueda alumbrar al pueblo dominicano? Es innegable que el intento continuista podría fundamentar sus intenciones en la dirección de provocar pactos en el sentido de que si se baja la velocidad concerniente al tema de persecución de la corrupción, eso ambienta entendimientos con una fuerza política, en este caso el PLD. Ese es un cálculo arriesgado, eso es realpolitik, eso es pragmatismo vergonzante. ¿Por qué? Porque si hay un elemento que ha generado atracción al gobierno, es la elección de doña Miriam Germán Brito frente a la Procuraduría General de la República. Y si los ciudadanos sienten que en una intención puramente electoral existe la tesis de bajar la intensidad, los ciudadanos se van a dar cuenta y van a reaccionar con ira. Yo no tengo la menor duda que en el plato de ofertas hay gente, inclusive en mi partido, que podría estar azuzando, en el buen sentido de la palabra, ese tipo de actuación. Si lo hacen, allá ellos. Ahora, de lo que tú puedes estar seguro es que las maquinaciones están trabajando en múltiples direcciones, porque mucha gente no entiende que el país cambió. Hacen campañitas contra la Procuraduría General de la República, generan un conflicto en la Cámara de Cuentas para ver hasta qué punto las tuberías de complicidad de los partidos políticos impiden el curso de procesos. ¿Por qué? Porque en muchos procesos de combate a la corrupción, tú te podrás dar cuenta, las puertas giratorias de la complicidad. Aparece gente del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRM. Verbigracia, el caso de Procuraduría. Había gente del PLD, pero había gente del PRM. Y en el caso más pendiente que tenemos, que es el caso del exministro de Hacienda, hay gente que no necesariamente es del PLD, que está muy interesado en que eso no siga. Y todas esas granadas y bombas que le colocan a los órganos institucionales que pueden certificar auditorías, están íntimamente asociadas con campañas publicitarias, entendimiento de partido político, porque no quieren que esas acciones salpiquen estamentos del partido, incluyendo mi partido.
¿Usted entiende entonces que todo obedece a una estrategia que busca crear inestabilidad justamente en quienes están administrando la justicia, restándole crédito a la Cámara de Cuentas, restando crédito a Jenny Berenice, fomentando un conflicto, indicando que ella está desobedeciendo, en el caso de Jenny Berenice, las órdenes de Miriam Germán? Todo obedece a un plan en conjunto de los principales afectados que están en el gobierno, en el PLD y en la Fuerza del Pueblo. José, es que hay mucho dinero. Esa gente se robó el país y tiene toda la intención de obstruir cualquier iniciativa tendente a llevarlo a los tribunales de la República. Y por vía de consecuencia activan todos esos resortes en la clase política, en los medios de comunicación. Pero yo no tengo dudas de que en la población hay un nivel de madurez que sabe distinguir las acciones correctas y los intentos de obstruir el buen funcionamiento de la justicia. ¿Y qué pasaría si de repente entonces sale de la cara de la justicia Miriam Germán o tienen que sacar a Jenny Berenice? No, este gobierno no resiste una sustitución ni de doña Miriam ni de Jenny Berenice. Porque si hay un punto luminoso en la administración, son ellas dos, junto al magistrado Camacho. Esa es la verdad. Y esto de la Cámara de Cuentas, ¿qué le parece? Este caso de supuesto acoso sexual que fue ventilado durante el fin de semana en el programa de Nuria. No es acoso sexual. Hay una denuncia que en principio comenzó como acoso laboral. Mira, yo soy el padre de 2 jóvenes y bajo ningún concepto yo soy una persona que puede estimular prácticas de esa naturaleza. Yo lo que digo es lo siguiente, que se hagan las investigaciones del lugar, pero que esas investigaciones no obstaculicen el avance de las auditorías. ¿Por qué? La Cámara de Cuentas es el órgano constitucional que valida el comportamiento correcto o incorrecto del manejo de los fondos públicos. Y la intención es generar tanto descrédito en esa instancia para que el fortalecimiento del expediente a someter no tenga la dimensión específica por la impugnación sobre temas privados supuestos de algunos miembros. Eso es un organismo colegiado. Está 3-2 el voto. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de eso? Es que 11 auditorías de las 110 se maquillaron, admitidas por el anterior incumbente, que frente a un proceso de allanamiento que hizo la Procuraduría General de la República a la anterior Cámara de Cuentas, se encontraron fórmulas, mecanismos utilizados por los anteriores miembros de que maquillaban las auditorías. ¿Qué es, ¿qué es maquillar una auditoría? Es falsificar los resultados en la intención de que la gestión de ese ciudadano sea jurídicamente atacable. Sí. Y cuando 3 de los 5 miembros han dicho que hay que evaluar de nuevo esas auditorías porque hay una admisión, comenzó el conflicto, porque hay figuras hacia el interno de la actual Cámara de Cuentas que están conectadas con intereses políticos. Intención, obstruir el desenvolvimiento de la Cámara de Cuentas desde el punto de vista institucional. Si alguien tiene un tema privado, que la justicia lo investigue, no hay problema. Ahora, ahí hay un tema de la Junta Central Electoral. Ahí hay un tema del Ministerio de Relaciones Exteriores anterior. Ahí Hay un tema... Hay mucha tela ahí pero de cortar. Sí. Por ejemplo, ahí hay un expediente de la Cancillería anterior de 2.400 millones de pesos que no cuadran. Entonces, hay muchos grupos en la intención de obstruir el tema de la Cámara de Cuentas. Si tú quieres identificar quién activa políticamente, prende la televisión o la radio y procura quiénes están haciendo críticas sobre la Cámara de Cuentas. Con mucha intención. Gente asociada a la pasada administración. Y por vía de consecuencia el interés es obstruirlo todo. No. Si algún miembro de la Cámara de Cuentas cometió un error, que sea procesado. Ahora, la presunción de inocencia tiene que prevalecer, porque si somos como comentaristas o abogados, amigos, de la presunción de inocencia, es para todos. Para todos. Entonces, frente a eso, yo me reitero. Existen 11 auditorías que hay que revisarlas, que esas auditorías de una forma u otra puedan dejar mal parado a mucha gente de la pasada administración. Hermano, han pasado 2 años, ¿a ti no te llama la atención que no existe una auditoría sobre José Ramón Peralta? Ni de la visita sorpresa. ¿Visita sorpresa? Era por el Ministerio Administrativo. Sí. ¿A ustedes no le llama la atención eso? Y cuando se amagó con presentar los resultados, todos sabemos lo que pasó con Faña. ¿A ustedes no le llama la atención? Ay, Dios mío. ¿A usted le llama la atención
¿Qué ha pasado con el expediente de Gonzalo? Que lo deposité yo. 15.000 millones de pesos gastados en 5 meses. ¿A ustedes no les llama la atención de un exministro de Agricultura del gobierno anterior? ¿A ustedes no les llama la atención a un exdirector de Norte de la pasada administración? ¿A ustedes no les llama la atención el tema eléctrico de la pasada administración? Es decir, hay material. Y el de turismo también. Ah, no, está bien. Eso lo solicité yo, de la auditoría, que es de la que está pendiente. Entonces, aquí hay un concierto de voluntades tendentes a obstruirlo todo. Sí, y en ese sentido entonces, ¿usted entiende que produciendo el escándalo mediático Claro. y sacando al actual presidente de la Cámara de Cuentas estarían obteniendo la ganancia de causa? Sí, porque van a retardar toda acción tendente a acelerar el certificado por excelencia de un acto acusatorio. Cuando usted es un servidor público y le hacen una auditoría y la Cámara de Cuentas dice, procedió incorrectamente, ya. Ahora, fíjate que todos los disparos van a la Cámara de Cuentas, van a la Cámara de Cuentas, van a la Cámara de Cuentas. Porque mira la cosa de la vida, a lo mejor se sentían más cómodos con la anterior Cámara de Cuentas. Con el maquillista. Una Cámara de Cuentas que era presidida por el concuñado de José Ramón Peralta. Porque hay que decir las cosas como son. Sí. El anterior presidente de la Cámara de Cuentas está casado con una distinguida dama de La Vega, que es hermana del esposo de José Ramón Peralta. Para que la gente vea. Entonces yo pienso que hay que apostar a un país mucho más decente. ¿Y por qué cometiendo esos actos el pasado presidente de la Cámara de Cuentas no ha sido citado ni tocado? Sí, lo interrogaron. Lo interrogaron, pero todo se ha quedado ahí. Entonces, en el caso de Miriam Germán... En ese anterior caso de la Cámara de Cuentas hay dos abogados que cobraron dinero y han tenido que devolverlo. Abogados conocidos del país. Existió una titular muy responsable que dijo cómo se maquillaba. Y hay 3 de ellos que han sido interrogados. El expresidente de la Cámara de Cuentas fue interrogado como 5 veces. Pero no ha pasado de allí. En el caso de Miriam, ella dijo que se iba ella a encargar personalmente de ese caso porque entendía que lo que había pasado ahí era algo sumamente delicado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso tengo una etapa de investigación, por eso los disparos. Hay una articulación mediática en esa dirección. Entonces, ¿qué pasará con los demás casos que están en proceso judicial? La gente está por perder la esperanza, dado estas situaciones que se han presentado. Algunos atribuyen... No puede perder la esperanza, hay que tener fe. Los procesos se toman su tiempo. En la lógica del ciudadano, no hay correspondencia entre armar un expediente correctamente y el deseo de justicia. Ahora, yo quiero que seamos respetuosos siempre del debido proceso. Eso es lo que genera una regla institucional. Respetar el derecho a los otros, para que nadie mañana esgrima como alegato que se violentaron normas, procedimientos, principios. Yo creo mucho en eso. El personal de la Procuraduría no es tan amplio como uno quiere. Pero, bueno, yo quiero recordarle que en 2 años, Jean Alain, Cáceres, El Pulpo, o sea, Robiú, o sea, ahí están los hechos. A lo interno en su partido se han tomado una serie de decisiones que justamente han entendido que perjudican a veteranos que han servido, incluso hasta en la fundación del mismo, como lo es el caso de Ramón Alburquerque, de Ginette Bulnigan, así como también de otros, y se ha dado paso a una nueva generación. ¿Cómo usted ve que se excluyera, por ejemplo, a un mismo Fafa Taveras de la dirección ejecutiva del PRM? José, eso obedece a una visión muy extraña que acontece en la sociedad dominicana, y es que en la medida que el país y sus instituciones impulsan el carro de la democratización, los mecanismos no actúan con la velocidad que la sociedad requiere. Fíjate que los partidos fundamentales del país son partidos que tienen dueños. Los 3 partidos de mayor peso específico desde el punto de vista electoral, y a muchos partidos emergentes también le pasa lo mismo, tienen de característica el hecho de que sus figuras fundamentales, muy al margen de que existe una ley de partidos y regulaciones en esa dirección, actúan como los líderes tradicionales. En el caso específico de mi partido, yo hubiese estado muy tranquilo aquí si el método de relevo y sustitución fuese el resultado del voto universal, directo y secreto. Pero fue la dedocracia, es decir,
una instancia que acomodó a sus dirigentes por la fuerza del voto fue reducida, sustituida por la fuerza del dedo. Eso es un acto de regresión democrática lamentable que manda una señal de que hay sectores en el partido que pretenden patear la historia. Eso no es bueno, no es saludable y eso deja heridas que en muchos casos no cicatrizan. En el caso, por ejemplo, del mismo Fafa Taveras, que es un luchador que fue desde la dictadura, Sí, claro. En los 12 años de Balaguer, La guerra de abril. en la guerra de abril, o sea, todo eso para que hoy día, como quien dice, en la postrimería de su carrera, del ejercicio político, quede en el olvido. A un Ramón Alburquerque, que fue fundador de ese partido, que se le deje por disidente también. Sí, pero lo que pasa es que en el PRM hay un lamentable proceso de dominio conservador. Y ese dominio conservador pasa por el tamiz de desdibujar las grandes jornadas de heroicidad. O sea, este es un país que ha sido constituido con esa lógica del heroísmo. La heroicidad es una regla que en momentos fundamentales nos movió como sociedad. Invasión de 1916-24, Gregorio Urbano Gilbert. Guerra de Abril, Francis Camaño, Fernández Domínguez. O sea, son referentes históricos. Y todo ese proceso de un partido que se construyó en 1939, que llega a la República Dominicana, impulsa la democracia, que cambiamos de siglas, lamentablemente no de mañas, tú sientes que hay un nuevo cuerpo directivo sin legitimidad democrática, que propugna porque la organización funcione más como un aparato puramente electoral al servicio de quien manda, y no como una organización política que expresa ideas, visiones. Mira, yo soy del PRM, yo siempre he dicho que nosotros tenemos una especie de normativa organizacional arrítmica, porque si hicimos un partido para diferenciarnos del otro, estamos reproduciendo muchos de los vicios. Pero además un partido político en el seno de cualquier sociedad genera las características de su discurso. La gente en la calle quisiera saber qué piensa el PRM sobre inversión social, estabilidad macroeconómica, el tema haitiano, las tres causales. Y esa impronta que era propia de la forma de hacer política hace 20 o 30 años, si bien es cierto, hemos evolucionado, aquí no hay rasgos diferenciadores. Aquí la gente de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRM se parecen. Y yo creo un modelo de partido del siglo XXI donde se postulen candidaturas, la gente aspire, pero que el ciudadano sepa a qué vota cuando vota en favor de la propuesta del partido. ¿Se está reproduciendo el mismo modelo de Miguel Vargas en el PRM? Lamentablemente sí. Sí. Claro, el partido de hoy ni la sociedad de hoy es la República Dominicana de hace 10 o 15 años. Y los pueblos son mucho más inteligentes de como piensan sus élites. Si, por ejemplo, no están de acuerdo con el modelo de dirección, tienen formas de penalizarlo. Si hacen estrategias internas para preservar la dirección, cuando vayan al seno de la sociedad, que es el voto nacional, también tendrán fórmulas de penalizarlo o de aplaudirlo por su comportamiento. Y ya no es posible tú imponer las mañas del partido a la sociedad. La sociedad te reacciona. Sí. Y a nivel interno, según sus estadísticas, ¿usted reúne los votos suficientes para derrotar al presidente Luis Abinader en una convención? Mira lo fácil que es. Uno nunca es un juez objetivo de su propia causa. Yo te voy a decir aquí en tu programa que todo el mundo en este país sabe por qué no fuimos a una convención para la dirección del partido. Una clara intención del presidente de la República de preservar a José Ignacio Paliza al margen de las reglas democráticas. Porque él se siente mucho más cómodo con José Ignacio por un estilo al que tiene derecho José Ignacio. En ese proceso votaron 1.200 personas en un partido de 1,8 millones. Yo no tengo que hacer ningún tipo de interpretación. Ahora, la nómina del partido tiene 1,8 millones. Menos del 50% de esas personas están incorporadas al tren administrativo. Yo no estoy diciendo que el que esté en el tren administrativo automáticamente sigue las orientaciones del partido, ni creo que es una regla de que todos vayan al Estado. Sí. Ahora, las expectativas de la gente que apostó al cambio, que no lo ha sentido de ninguna manera, entre ellos, por el gesto de los dirigentes,
por la solidaridad mostrada en tiempos de campaña o por el empleo, no es verdad que tienen el entusiasmo para seguir con la opción que no ha llenado sus expectativas. Y por eso nosotros, a partir del próximo mes, vamos a generar toda una plataforma que se llama Inscríbete con Guido para provocar la mayor cantidad de personas que se incorporen. Ya hay una resolución del partido en el orden de inscribir las personas que quieran adherirse a la organización en la intención de provocar el más grande y amplio proceso de inscripción para que en la próxima contienda de la presidencia de la República vayamos a competir. Y en términos porcentuales, Guido, ¿qué le dicen los números suyos? ¿Usted está por encima, por debajo del presidente? No, mira, a nivel...? El presidente está confundiendo nómina pública con simpatías. Una cosa es el compañero que está adherido a la nómina pública, que por las presiones no opina, pero que favorablemente el voto va a ser secreto. Y otra es contrarrestar la historia, porque la historia ha sido un indicador. La gente cuando me dice, ¿cómo tú le puedes derrotar al gobierno? Yo digo, muy fácil. Guzmán prefería a Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco prefería a Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Y Luis Abinader le ha dado 2 pelas a Hipólito sin dar un empleo. Es decir, en la dirección media y en la base del partido hay poco entusiasmo para impulsar, mantener en el poder a Luis. Lo que hay un deseo de preservar el partido en el poder. ¿Cuándo hemos mantenido el partido en el poder? Cuando Guzmán le entregó a Jorge Blanco. Cuando Hipólito lo hizo desde el partido, ¿qué pasó? Perdimos. Entonces, esas lecciones de la historia van a contribuir a que en el partido se cree toda una conciencia de provocar una candidatura mucho más cercana a la gente. Y yo no tengo dudas que nosotros representamos eso. Pero según sus datos, en términos porcentuales... No, en la actual coyuntura yo he medido y hay 3 personas que aparecen con indicaciones favorables. El presidente, quien le habla, y el ministro de Turismo. O sea, son los 3, vamos a decirlo, en un posible escenario interno, son los 3 potables candidatos. Sí. Y en el caso de Carolina Mejía, ¿no tiene esa potencia a nivel interno? ¿O ella se ha distanciado, al igual que Paliza, de la base? No, ellos aparecen con nivel de simpatías. Ellos aparecen con nivel de simpatía. Pero las 3 personas que están mejor posicionadas es la que te cito. Sí. Y sobre estas medidas, justamente, que a nivel interno ha tomado, ¿usted sostiene el discurso de que quizás el presidente tiene un comportamiento dictatorial a nivel del partido? Mira, es que el compañero Luis viene de una experiencia privada. Él es un político, pero su mayor experiencia es en el sector privado. La gente que viene del sector privado no hace el cambio de las reglas del sector público. Y su lógica de relacionarse con los otros es la lógica de la obediencia. Eso no es propio de un partido político. Los partidos políticos son democráticos, plurales, abiertos. Y fíjate que la regla de él es construir espacios directivos donde todos estén adheridos al presupuesto nacional. Dime un miembro de la dirección ejecutiva, quizás 2 o 3 de 60, no están en el aparato del Estado, formal. O están esperando un decreto o tienen algún tipo de relación con el gobierno. Pero son personas colocadas en la nómina pública. Eso no es correcto. Un partido político tiene que actuar como herramienta de funcionamiento diario del partido, en este caso, del poder. Mira, cada vez que yo veo al presidente que le hacen ataques y lo cercan, yo siento que el presidente de la República es presidente de la República, es relacionista público. Y no existe un partido porque él se siente mucho más cómodo teniéndolo de subalternos. Óyete, la experiencia es que con Miguel Vargas eso no funcionó. Y con el PLD no funcionó. ¿Por qué hay que reiterarse en esa práctica? Sí. Se pudiera dar un escenario, Guido, como el que se dio en una ocasión cuando el PRD se enfrentó a nivel interno, donde hubo sillazos, tiros y demás en el PRM. ¿Se pudieran calentar y caldear los ánimos a ese nivel? No hay un espacio de discusión democrático. José, los partidos es para discutir ideas. En los negocios tú lo impones a la gente. Usted es mi subordinado y yo lo impongo. Pero el día que en un partido político no se discutan las ideas, no es un partido. O sea, eso es un rasgo propio de la cultura autoritaria que hay en el país. Y hay cosas que a mí me llaman la atención en la gestión de gobierno, porque la sociedad dominicana está en el siglo XXI. El presidente, yo te dije ahorita que era relacionista público del gobierno. En Palacio hay una discusión sobre aulas. Habla el presidente.
Hay un reconocimiento de cómo hemos mejorado en turismo, habla el presidente. El COE convoca una actividad, habla el presidente. O sea, los cuerpos de gestión del siglo XXI son participativos, amplios. Y eso es un rasgo de la experiencia de Luis en el sector privado, que eso en lo público no creo que sea lo correcto. ¿Y se ha desgastado el presidente con tanta exposición mediática Creo que sí. en cada caso que él tiene que ser el vocero, Creo que como sí. usted ha dicho, en el COE, que si se arma cualquier situación? Mira, en estos días lo vi lanzando incluso una aplicación él de tapar hoyos y yo dije, pero ¿qué pasa con el presidente? Es que, mira, las nuevas generaciones confunden la eficiencia de las redes con que las redes conduzcan al ser humano. Las auténticas transformaciones de una sociedad se dan en el individuo, en el ciudadano, en la persona, no en las redes. O sea, este país no va bien porque las redes lo dicen. Este país puede ir bien porque la gente lo siente en el estómago, en el bolsillo, en la calidad de vida, cuando va a comprar alimentos en el supermercado, con la seguridad ciudadana, con acceso a buena educación, con hospitales que funcionen. Eso es lo que transforma una sociedad. Nosotros venimos de una experiencia. Nosotros teníamos las redes sociales en contra en la campaña y ganamos. Totalmente. Aquí hay un delirium tremens en el gobierno por el tema de las redes. Que son fondos públicos, tuyo y mío. Y que ellos creen que su gestión va bien porque las redes dicen que va bien. No. Pero con todo el dinero que dio Gonzalo a las redes sociales, yo creo que aquí faltaron muy pocos influencers o comunicadores que no recibieran ese dinero. Si era por las redes, él debió ganar con un 80%. Tú me estás dando la razón. Con un 80% debió Tú me ganar. estás dando la razón. Óyete, si tú estás en Vengan a Ver y tú le haces la carretera, genera empleo, poco importa que tú lo digas en las redes. Yo sé cuál es la estructura de negocios a través de las redes sociales y el nivel de rentabilidad. Por ejemplo, fue un gazapo sin precedente del gobierno que cuando hizo un intento de quitarle 4.400 millones de pesos de forma inconstitucional al sector educativo, era ¿para qué? Para darle 1.800 millones de pesos a los medios de comunicación. Eso no puede ser popular ni simpático para algunos, pero eso es una vagabundería. Bueno, en total van 3.800 millones solamente en comunicación. Porque a través de las estructuras de comunicación Eso es mucho, Guido. siempre hay negocios. Y había negocios en el gobierno pasado y aquí hay gente, por ejemplo, que es asesor del gobierno en materia de comunicación y también tiene negocio con bots. ¿Qué es eso? Pero es mucho, o sea, 3.800 millones. Eso Es demasiado dinero. Eso es demasiado dinero. Eso es demasiado dinero. Eso fue más que la gestión pasada. Eso es demasiado dinero. Eso es una ofensa. Porque no le criticábamos eso al PLD. Estamos haciendo lo mismo. Y el presidente llegó a decir públicamente también que se iban a acabar el tema del bocinaje y que se iba a encaminar una ley justamente para la publicidad. Mira, ¿En qué quedó esa ley de publicidad? Eso es discurso. Eso es tan terrible que utilizan la misma bocina que antes. En el caso mío, por ejemplo, cada vez que yo hago un comentario, ellos me ponen unos bots. O sea, ellos le pagan a la gente que juntos en la oposición lo combatíamos para que me ataquen. Con toda una estructura mediática para Sí, esos hombre, fines. sí, hombre. Hay un colombiano en eso, dedicado a eso. Hay unos mexicanos y un español. Y sobre la gente que opina, Guido, que usted y Ramón Alburquerque están haciendo la real oposición al gobierno, que los demás partidos no le hacen tanto, no le dan tan duro como le dan ustedes. Eso no es cierto. Yo defiendo todas las iniciativas positivas del gobierno. Yo te puedo decir aquí que la inversión que hace el gobierno en políticas sociales, yo estoy de acuerdo. Que la mejoría es evidente que hemos experimentado en el sector del turismo, me llama la atención. Que con el tema de la zona franca hemos ido bien. Yo pienso que eso es positivo. En el transcurso de la conversación te dije que la acción más importante del gobierno ha sido tener a doña Miriam Germán Brito ahí. Yo creo que Luis no está haciendo negocio desde el punto de vista personal. Ahora, nadie crea que la militancia es un acto de complicidad. Yo siempre le digo a la gente, busque todas las cosas que yo decía antes y las que digo la misma. A mí el poder, ni el gobierno, ni el éxito de mi partido me ha cambiado. Ahora, yo te puedo invitar a ti o a cualquiera que nos ve que busquen los videos que pensaban ellos antes y que piensan ahora. Sí, totalmente distinto.
Yo soy coherente. Sí, y es cierto que el presidente le ofreció un cargo público a usted para que entonces participara directamente en el gobierno. Mira, cuando el gobierno comenzó, hubo una intención de que yo colaborara, pero yo le dije en la transición lo siguiente, yo le dije, miren señores, primero, la única forma de ayudar no es estando en un puesto público. Le dije que yo tenía pendiente el tema de Jan Alain, de Cáceres, revertir el expediente de Andy y sobre todas las cosas el caso del exministro de Obras Públicas, que si yo tenía eso, yo no hacía nada trabajando para el gobierno. Lo entendieron después. Y no, yo soy del partido, pero yo en este tramo de mi vida tengo un objetivo, construir una candidatura presidencial. Yo no tengo que ser empleado del gobierno. Totalmente, sí, sí, tiene su visión, no puede adherirse directamente al tren gubernamental para que se entienda que está tomando los recursos del Estado para promoverse también. Una cosa es querer que tú colabores con la administración, otra cosa es asumirlo como un acto de subordinación pura y simple. Yo quiero ser más transparente que los otros, porque yo no uso fondos públicos para mi aspiración. ¿Y cuál es la fuente del financiamiento de su candidatura? Cada vez que me hacen esa pregunta, yo le digo, Dios mío, gracias, 1000 veces gracias. Mira por qué. La gente cree que en unas actividades puramente de aspiración, el factor clientelar es el que conduce a que mucha gente procure fondos. Las campañas internas a mí me salen muy baratas, mira por qué. Porque en el transcurso de mi carrera he construido los niveles de solidaridad para lo que a cualquier persona le sale 10, a mí me sale 3. Por ejemplo, fin de semana pasado, yo estuve Esperanza, Santiago. ¿Qué yo gasto? Yo gasto guía, gasolina y gasto en volver. Cuando me quedo en el interior, en la casa de un compañero, porque siempre hemos sido amigos, ¿verdad? Y me brindo en su casa, como con ellos. A mí la campaña no me sale dinero. Y te voy a decir algo peor. Voy a insistir siempre en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque me he dado cuenta que una de las grandes debilidades que tiene la política es que mucha gente te da dinero en la campaña y después siente que posee una autoridad para irse más allá de las reglas éticas. Uno de los grandes problemas que ha tenido el actual gobierno y otros gobiernos es que en el trayecto de la campaña electoral encontraron gente que le buscaba recursos y después han sido la pieza fundamental de los grandes escándalos. Totalmente. Te recuerdo, ¿qué era el exministro de la presidencia? Oh, claro, un empresario poderoso aquí del país, vinculado al sector privado, Lisandro Macarrulla. Siempre. ¿Qué pasó? Bueno, fuera del gobierno, un escándalo de corrupción. Y tú vas al gobierno de Danilo, al de Balaguer, al de Leonel, al de Hipólito, siempre pasó lo mismo. Yo he vivido en esa experiencia. El que colabora conmigo, bien, pero que no crea que un peso de lo que me da o me puede ayudar en la campaña es el punto de partida para entender que puede hacer lo que le viene en gana. Yo no hago eso, ni creo en eso. ¿Y de qué usted vive? Fundamentalmente también de la actividad como jurista. No, yo combino dos elementos, pero los míos son públicos. En primer lugar, todo el mundo sabe que yo me gradué en el año 1989. Yo hago esta historia breve para que la gente conozca. Yo litigo en la actualidad en los ámbitos administrativos y sobre todas las cosas, todo el que me ve sabe que voy mucho al Tribunal Superior Electoral, pero fundamentalmente estoy litigando mucho, hace como 7 u 8 años estoy litigando en el ámbito impositivo. En ese mismo orden, yo tengo radio y televisión, diario, eso lo sabe todo el mundo. Las fuentes de ingresos mías son públicas. Y además tengo una compañía junto con mi esposa, que se llama S9 Consulting, que litiga y que vive de la consulta. Lo mío público. Ahora, ninguna de mis acciones ha tenido como regla o fuente fundamental de ingreso fondos públicos. Eso me da una ventaja, porque eso me hace mucho más independiente que el resto. Mira por qué. Porque aquí hay mucha gente que te entrega publicidad a cambio de complicidad. Y cuando tú tienes distancias de esos ámbitos del sector público, tú te sientes con mucho más libertad de hacer las cosas. Por eso yo creo en el doctor Peña Gómez, que siempre estimuló el financiamiento de los partidos a través de la Junta Central Electoral, una ley de financiamiento de partidos. Sí. Con eso basta, con eso es suficiente, porque aquí lo que hacen los partidos incorrectamente es que reciben los fondos, pero también reciben fondos privados.
y por vía de consecuencia no actúan con la transparencia que la gente requiere a la hora de tomar una determinación. Son muchos los casos y muchos gobiernos que tú ves una geografía del funcionariado y te darás cuenta qué grupo económico está representado. Tú coges este gobierno y tú sabes quiénes representan intereses de carácter económico. Total. Tú vas al gobierno anterior y te das cuenta de eso. Y eso es malo para el modelo democrático dominicano. Sí, porque ata las decisiones que pudieran traer mejoras importantes al país. Pero en el caso mío, yo no soy mensajero de oficio de ningún grupo económico. Tengo buenas relaciones con todo el mundo. Creo que el sector privado es fundamental, es indispensable para el desarrollo del país. Tiene que jugar su rol, pero quien aspira a ser presidente de la República tiene que ser árbitro de intereses, no parte. Sí. Y sobre su postura de este tema tan importante de la migración haitiana, ¿cuál es que el pueblo necesita saber la visión de Guido Gómez Mazara? Me reitero, históricamente los gobiernos han sido muy frágiles con el tema de la migración. Han entrado en una lógica de complicidad histórica en la que siempre aprovechan en el discurso la crítica sobre el tema del flujo migratorio, pero en la práctica, bajo el criterio de mano de obra barata, la estimulan. ¿Qué yo creo? Dos factores. Que el Estado dominicano tiene la facultad de definir las líneas generales de su política migratoria. Claro, preciso. En ese mismo orden tenemos que argumentar con inteligencia en el ámbito internacional para que no sigamos perdiendo la batalla diplomática, porque efectivamente hemos perdido la batalla diplomática. Doy solo un referente en términos de finanzas públicas. Los últimos 3 años y medio, los gobiernos han gastado 10.000 millones de pesos en el tema de las parturientas extranjeras. En el 18 la relación era 85-15, 85 dominicanas, 15 extranjeras. De esas extranjeras el 90% era haitiana. Ahora es 65-35. O sea, hay que explicarle desde el punto de vista de la finanza pública a la comunidad internacional la inviabilidad de que nosotros sigamos sosteniendo el tema haitiano. Pero en tercer lugar, el nivel de complicidad que existe con la clase política históricamente nunca toca la siguiente puerta que la voy a tocar yo en tu programa. Que las cuotas que se distribuyen a través de los consulados de ingreso formal de ciudadanos extranjeros, básicamente haitianos, en este caso porque es la jurisdicción de Haití, es la fuente de enriquecimiento de mucha gente. Cuando un político en la presidencia de la República quiere hacer rico a alguien, lo manda de cónsul en Puerto Príncipe, verifica quién han sido los cónsules en Puerto Príncipe últimamente, que es una forma de rentabilizar. Si también regulamos las cuotas, estamos cerrando la llave de ese flujo migratorio que llega en ese caso con características de legalidad, pero se queda de forma ilegal en el país. ¿Y por qué eso no ha sido modificado? Para que ese dinero entre directamente a las arcas del Estado y no se vaya a particulares, y sobre todo cuando se amenaza constantemente al pueblo con más impuestos. O porque en el país los gobiernos, los presidentes utilizan metodologías non santas para establecer gracias financieras y económicas a sus colaboradores. ¿Quién es el actual cónsul en Puerto Príncipe? ¿Tú sabes? No. Es el hijo de un dirigente fundamental del partido. ¿Quién era antes? Una persona vinculada directamente a Danilo Medina. ¿Quién era anterior? Uno vinculado directamente a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández. Eso es. Pero se hacen millonarios. Multimillonarios. Entonces, también ese es un tema que hay que incorporarlo en lo que respecta a una política definida en el caso haitiano. Y de esta situación observamos hace pocos días, por ejemplo, en el Darío Contreras que había situaciones, observamos en el materno infantil situaciones, en otros hospitales también, donde se están quejando de que hay necesidades y que el gobierno hace poco anunció 2.000 millones de pesos en préstamos blandos para clínicas privadas. Es una locura. Esa es la visión diferenciadora que nosotros Pero tenemos. qué locura. Yo soy un político que tiene un compromiso social de incluir a los históricamente excluidos. Eso me lo enseñó el doctor Peña Gómez. Y yo te he dicho en el transcurso de la conversación que mis diferencias con el gobierno tienen que ver con la propensión hacia lo privado, hacia favorecer los sectores que históricamente han sido favorecidos. En un país donde de arrancada la inversión en el sector salud en América Latina es 5% del PIB, aquí era 1.9, se movió a 2.3. Tú, los recursos que llegan, los da a la clínica privada en vez de los hospitales públicos, tú estás cometiendo un error. Yo invito a cualquiera que vaya a un hospital. Sí, esa es la realidad. ¿Y dónde la gente puede sumarse y seguir su plataforma? Sí, a partir del próximo mes
nosotros vamos a comenzar una campaña, porque tenemos que ser respetuosos de la regulación del partido primero y de la ley electoral también, diciéndote inscríbete con Guido, vamos a subir la plataforma, el país la va a conocer perfectamente para generar la mayor cantidad de entusiasmo interno para que los ciudadanos que creen un cambio de verdad, no de mentira, se involucren en el proceso, voten en favor de nuestra candidatura y construyan un candidato que se parezca a ellos. ¿Usted entiende entonces que va a derrotar al presidente? Yo estoy convencido de que el único que hacia lo interno del partido representa un cambio de verdad, no de mentira, somos nosotros. Ahí está. Gracias, Guido Gómez Mazara, por venir a nuestro espacio y sobre todo por hacer esas puntualizaciones tan importantes. Hay mucha tela por donde cortar en esta entrega, así que les invitamos justamente a que compartan el contenido para que otros puedan verlo. Así que le auguramos éxito en esta iniciativa y sobre todo que cuente con el respaldo del voto interno, que es en este momento el clave para decidir el futuro del partido. Gracias. Así que nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye bye.